periodista mexicana San Juana Martínez, quien ha escrito un sinnúmero de libros de investigación sobre los migrantes, los narcos y la política mexicana, ahora más que sorprendernos nos abre más los ojos en referencia a la extraña y polémica captura del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y la extraña e inexplicable y cómplice forma en que el gobierno mexicano deslinda de toda responsabilidad a la esposa de este y a su familia. Mucho más cuando hay declaraciones de prestanombres y existen evidencias de que todos y cada uno de ellos fueron cómplices del saqueo. Pero en el artículo que dio a conocer ayer la periodista San Juana Martínez, titulado Karime Macías y el pacto con Peña Nieto, más que abrirnos los ojos a los millones de mexicanos, nos confirma lo que ya deducíamos de por ser el más cercano y evidente, pero desde mucho antes ya lo hemos visto, y no nada más con políticos, sino hasta con familiares de narcotraficantes. El pacto de haz como que te escapas, hago como que te busco, y cuando lo necesite o más o me haga falta, hago como que te encuentro. Y con esto tu familia y el dinero robado quedará en el olvido. Y aquí un extracto de lo que escribe San Juana Martínez en su artículo. En México hay un pacto no escrito para no tocar ni con el pétalo de una rosa a las esposas de los corruptos, sean delincuentes políticos, funcionarios o valga la redundancia. Las mujeres esposas o amantes de políticos y funcionarios corruptos son cómplices, pero en México las mujeres de los corruptos y delincuentes son también. Las mujeres también corruptas y delincuentes no se tocan. Ellas representan los pactos de impunidad y cambio de detenciones, o mejor dicho, entrega de los corruptos y criminales. No tocamos a tu mujer y tus hijos, pero tú te entregas sin hacer problema. Te dejamos tus cuentas intactas, pero tú participas en el show mediático de la supuesta aprehensión cuando a nosotros nos convenga. Solo de esa forma podemos entender que el gobierno tenga detenido a Javier Duarte en Guatemala y haya permitido que su esposa y cómplice, importantísima en la trama de corrupción, se haya ido a vivir a Londres. ¿Por qué Karime Macías no tiene una orden de búsqueda y captura? Uno de los cerebros de la red de corrupción, el contador José Juan Llaneiro, encargado de realizar pagos de compra-venta de inmuebles, ha declarado en España que la esposa de Javier Duarte utilizaba el dinero mal habido para beneficio personal. Fue Karime Macías, cerebro de la red de corrupción de Javier Duarte. Entonces, ¿por qué sigue libre? ¿Por qué el gobierno de Peña Nieto no la detuvo? ¿Por qué le permitió un exilio de lujo? ¿Acaso las autoridades no saben que fue Karime quien estructuró la red de corrupción integrada por más de 34 personas de toda confianza, entre ellas sus padres, primos, hermana y cuñado? Todos ellos fueron cómplices del robo de más de 35 millones de pesos. Los nombres de los cómplices de Javier Duarte no se nos deben de olvidar. Antonio Macías Yaceguey es padre de Karime y cómplice también al igual que su madre, María Virginia Yasmín Tubillas, Letaif. De hecho, viajó a Londres con su hermana, igualmente cómplice, Mónica Guijam Macías Tubilla, y su esposo, Armando Rodríguez Ayache, cuñado de Karime y partícipe del reparto del botín. De acuerdo con lo publicado por el diario Reforma, Karime gastó tan solo el primer año de gobierno de su esposo, de Duarte, alrededor de 8 millones de pesos en ropa, joyas, artículos y hoteles de lujo. Para ello utilizó su tarjeta American Express, cuyo titular es Moisés Mansur, el mayor prestanombres de la pareja Duarte Macías. El gasto mensual de la mayor cómplice de Duarte ascendía a 675,000 pesos,
una cifra que superaba, desde luego, lo que ganaba su esposo, 74.978 pesos al mes. Javier Duarte y su esposa aseguraban en declaraciones públicas que vivían de su sueldo. Pero si la complicidad de Karime Macías no está clara para la PGR o la CIA, ¿por qué no investigan los desfalcos en el DIF de Veracruz cometidos por la esposa de Duarte? Millones de pesos destinados a la atención de los grupos vulnerables fueron saqueados por la ex primera dama. ¿Qué más pruebas quiere la PGR para procesar penalmente a Karime Macías? Allí tienen sus libretas. Sí merezco abundancia, era su mantra personal. Tanto lo escribió que se convenció de acumular lo más posible. Me queda muy claro que el político es mi esposo. Bendito Dios que así sea, dijo Karime en una entrevista. Pareciera que las esposas de los políticos corruptos se lavan las manos fácilmente de las fechorías que cometen ambos. ¿Recuerdan aquello de que yo no soy funcionaria pública? Esa frase quedará para la historia de la impunidad del gobierno de Peña Nieto, y fue dicha por su esposa Angélica Rivera, igualmente importante en los escándalos de corrupción que persiguen al presidente. Sería bueno que la PGR empezara a escribir la lista de las esposas cómplices de los políticos y funcionarios corruptos, empezando por Angélica Rivera, siguiendo por Karime Macías y todas las demás esposas de los exgobernadores y gobernadores corruptos de todos los partidos. Ellas y su ambición las colocan en la primera línea del supuesto combate a la corrupción, rubro por el que el gobierno eroga anualmente más de 9 billones de pesos. Pero también mencionó en el artículo a las esposas del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Y dice, así vemos paseándose a Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, ostentando riqueza, exhibiendo su dinero, gozando de su fortuna mala vida, fortuna obtenida a cambio de reguero de sangre que deja el narcotráfico en México. Luce su lujoso tren de vida ante la atenta mirada de autoridades mexicanas y estadounidenses. Todos sabemos que Emma Coronel es hija del narcotraficante Inés Coronel Barreras y que su hermano trabajaba como piloto para el Chapo. Pero eso al gobierno no le importa, ni tampoco le importan las otras 5 mujeres del Chapo, con las que tuvo 19 hijos. Esas 6 mujeres son también consumidoras del dinero mal habido y siguen siéndolo. Pero insisto, al gobierno, a la PGR, al Departamento de Estado, a la CIA, no le interesa. Mientras en México no investiguen, juzguen y condenen a las esposas, nada cambiará. Mientras solo detengan a los corruptos y no devuelvan el dinero que se robaron, nada cambiará. Karime Macías es el paradigma de las esposas corruptas. En las esposas corruptas, insaciables e impunes, ellas que asusaron la ambición de sus maridos, ellas y ellos deben de estar en la cárcel. Igualdad o todos coludos o todos rabones. Amigos míos, lo digo nuevamente, nada que nos asombre, nada que no sepamos los millones de mexicanos. ¿Por qué esta impunidad, esta protección a delincuentes poderosos? Pero mucho más que la impunidad a sus esposas y familiares, que no se les castigue. La impunidad de que sigan disfrutando del dinero mal habido. Si en algún momento, en la chaquetera mente del presidente Enrique Peña Nieto, o de alguno de los pendejos asesores que tiene, se alojó la esperanza de que con esta farsa podrían ganar adeptos, simpatizantes, en las próximas elecciones a su decadente partido político, fueron puros sueños húmedos. Por el simple hecho de dar impunidad a quienes participaron de manera directa, quienes son cómplices comprobados de un crimen, a quienes se les señala directamente de haberlo planeado y ejecutado. Por lo demás, y después de esto ya sabemos que nunca más vamos a volver a ver los veracruzanos los más de 35,000 millones de pesos robados, pero mucho más
miles de millones de pesos. Solamente recogeremos las migajas que dejaron tiradas a su alrededor. Y esto es parte del universo de este México, de esta clase política mexicana más bien, en donde todos los días y gracias a nuestros corruptos gobernantes vivimos una impoluta, cínica y desvergonzada corrupción. Por estos aberrantes hechos y por todos los cometidos, ni un solo voto para el PRI ni para sus partidos satélites en las próximas elecciones. Gracias.